Mi suegra me iba a desvivir con una brujería para quedarse con mi hijo. Hola Pepe, hace mucho que quería escribirte para contarte mi historia, y en esta ocasión aproveché que mis hijos salieron de vacaciones con su papá. Quiero contarte cómo es que a mi hija mayor, su suegra le hizo brujería para desvivirla. Yo me embaracé joven, a mis 17 años más o menos. Luego me separé del papá de mi hija, y unos 3 años después rehice mi vida. Cuando ella entró a la primaria, creció en un ambiente un tanto tóxico, porque su padre y yo no lográbamos tener una buena relación, y a sus 14 años, ella prefirió irse a vivir con él, porque era muy permisivo con ella. Yo la veía cada 15 días, y siempre busqué que ella no cometiera los mismos errores que yo, como que antes de irse a vivir con alguien viviera su vida, pero bueno, no logré mucho. Terminando la preparatoria, se fue a vivir con un muchacho a casa de su suegra. Su papá no le vio inconveniente, pero yo no estaba de acuerdo. Aún así la apoyé para que no se aferrara. Fui a esa casa a presentarme y a ver que mi hija estuviera bien, y traté de visitarla al menos una vez al mes, pero mi hija comenzó a ser grosera conmigo para que yo me alejara. Aún así, yo no quise dejarla sola y no le ponía ningún alto ni nada, pero comencé a visitarla cada vez menos. Unos 6 meses después, entendí que mi hija no me quería en su vida y con mucho dolor lo acepté. Ella solo me llamaba cuando necesitaba algo o cuando quería algún favor, pero igual yo mantenía la comunicación con ella. Recuerdo que era diciembre y estaban cerca las fechas navideñas, cuando me llamó su novio para decirme que mi hija estaba internada desde hacía 3 días, que se había puesto muy grave y que a lo mejor no la iba a librar. Yo estaba en shock, no podía creerlo. Fui al seguro a donde estaba internada y me sentía tan impotente porque al llegar no había nadie más con ella. Le llamé a su novio y me dijo que como ya iba yo, no era necesario que estuviera nadie más. Mi hija estaba muy delgada, casi en los huesos. Al verla se me partió el corazón. Al preguntar con los doctores, me dijeron que hasta el momento no daban con lo que tenía mi hija y que hacían lo mejor posible, pero que esperara lo peor porque ya estaba muy mal. Al día siguiente llegó la suegra de mi hija a decirme que ella estaba en malos pasos y que a lo mejor había agarrado alguna enfermedad por ahí. Me dijo que ellos no querían acercarse a ella porque qué tal y les contagiaba. Me dio tanto coraje y les dije que ni los doctores sabían qué tenía, pero que cómo era posible que se hubieran tardado tanto en avisarme. Esa horrible mujer me contestó que ella no era su hija y que mejor me hiciera cargo de ella, porque en su casa se había vuelto una carga con tantas enfermedades que traía. Yo sabía que mi hija era rebelde, pero amaba mucho a aquel muchacho y no entendía qué había pasado para que su madre se expresara así de ella y él ni siquiera la hubiera defendido. Al pasar de los días, fue una amiga de mi hija a verla y me dijo que su suegra no la quería, que siempre decía que mi hija no era buena para su hijo, entre muchas otras cosas más, pero que mi hija aguantaba muchos malos tratos porque ella estaba muy enamorada de aquel muchacho. Al otro día, en otros estudios que le hicieron, me dijeron que por la deteriorada salud de mi hija, lo más seguro es que no iba a sobrevivir al embarazo, y menos porque ya tenía 6 meses de gestación. Yo me quedé sin palabras, no podía creer que estuviera embarazada, y menos de tantos meses. ¿Cómo era posible que no hubiera dicho nada, y menos a su padre? El doctor finalizó diciendo que fuera pensando en a quién iba a salvar, si al bebé o a mi hija. Yo sentía que no podía con todo eso, y le llamé a mi hermana para que fuera conmigo, de verdad la necesitaba. Mi hija no mejoraba, incluso también fue mi mamá a verla y algunas de mis sobrinas. En una de esas, me dijo mi hermana que si no había pensado que mi hija estuviera con algún tipo de brujería. Todo apuntaba a que era eso, pero yo no le di importancia a sus palabras. Para ese momento, yo solo quería salvarla. En ese momento, mi madre, mis hermanas, mis sobrinas y yo comenzamos a hacer oración. Le pedí a Dios con todas mis fuerzas que mi hija sanara. De pronto, mi hija comenzó a tener mejoría y la dieron de alta. Le pedí que se fuera conmigo a casa y que en cuanto estuviera bien se podría regresar con su novio, esto para que no se negara. Aún con todo esto, le pedí a mi hermana que buscara a un sacerdote amigo de la familia que tenía experiencia con exorcismos para que ayudara a mi hija. Esa noche, al llegar a casa, mi hija se fue a dormir, pero de pronto comenzaron las situaciones paranormales.
Al principio fueron apagones de luz, nos cerraban las puertas de los cuartos y se caían las cosas en la cocina. Yo siempre he sido muy miedosa a todo eso. Me quedé en shock con cada situación que pasaba. Me daba un miedo horrible que me bloqueaba. Una madrugada, mi hija se levantó con un terrible grito. Fui a verla y me decía que había alguien atrás de la puerta. Agarré valor y me fui a asomar, pero no había nadie. Le dije que a lo mejor había sido alguna pesadilla. Luego, una tarde cuando estábamos comiendo, ella miró hacia el pasillo y comenzó a gritar: ¡Ay no! ¡Ahí está otra vez! ¡Ahí viene! Yo no veía nada, pero ella estaba cubriéndose, como tratando de que nadie la tocara. Yo le hablaba y le decía que no había nadie, pero parecía no escucharme y seguía gritando: ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Viene por mí! Pasamos tantos episodios de esos que fui con el sacerdote para contarle y le rogué que me ayudara, a lo que él aceptó. Un día antes de la visita del sacerdote, mi hija sufrió una posesión. Fue de unos pocos minutos, en donde yo la veía flotar. Nos daba una mirada tan malvada y parecía retorcer su cuello, como cuando alguien lo mueve para tronarlo. Luego comenzó a decir cosas que te juro que no eran de su voz. Yo estaba impactada, parecía de película todo eso. De alguna forma ese demonio dejó a mi hija y toda la noche me quedé con ella en su cuarto para cuidarla. Al día siguiente llegó el sacerdote, pero venía acompañado de una señora, que después supe era algún tipo de curandera, lo cual me impresionó, pues no sabía que los sacerdotes tuvieran contacto con ese tipo de gente, ya saben, por las diferencias de creencias. Les conté todo y que no entendía por qué le sucedían esas cosas a ella. En casa estuvimos mis hermanas, dos de sus hijas, mi mamá y yo, todas esperando a que nos dijeran qué es lo que le pasaba a mi hija. De pronto, la que tomó la palabra fue la señora, y dijo que mi hija traía un trabajo muy fuerte, que de ella solo querían al bebé, y que el objetivo era que falleciera en labor de parto una vez que diera a luz. La señora le dijo a mi hija que por bien de todos, lo mejor era no decirle de dónde venía la brujería, para que no tomara represalias, pero yo estaba casi segura que era la suegra de mi hija. ¿Quién más sino ella, que trató mal a mi hija durante mucho tiempo? Mi hija aceptó y solo dijo que lo dejaba en manos de Dios y que él se encargaría. La señora le dijo: «¿Qué respuesta tan más justa acabas de decirme? Nada mejor que la justicia divina, y así será». De alguna forma, mi hija sabía que todo provenía de la familia de su novio, ya que incluso sus cuñadas también se quejaban de ella, pero no quiso proceder de ninguna forma. Lastimosamente mi hija perdió su embarazo. Su salud era tan deplorable que su cuerpo no lo resistió. Yo no me sentía contenta, pero me sentía en paz, porque mi hija no tendría nada que ver con aquella gente, solo la habían lastimado de todas las formas posibles. Mi hija estuvo en varias sesiones con la curandera y le ayudó a deshacerse de todo el mal que traía encima. No fue fácil, fueron muchos gastos y tiempo que dimos, pero valió la pena. Yo creo que unos 9 meses después de eso, nos enteramos que el muchacho se casó con una mujer, quien lo traía bien cortito, y que a la suegra del enojo le dio una parálisis en la cara, y al tiempo perdió una pierna por no atenderse la diabetes. Ahí entendí que todo lo que haces, bueno o malo, se te regresa. Yo estoy contenta porque pude salvar a mi hija y la tengo conmigo, pero a esa familia cada vez le va peor, todo por querer obtener cosas a través de la brujería.